Y la muerte este jueves de John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, sigue generando mucho debate en Colombia. Quien fuera el jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar murió producto de un agresivo cáncer al estómago a los 57 años. Popeye confesó cientos de crímenes y pasó 23 años en la cárcel, que en libertad condicional se convirtió en un famoso youtuber, pero después llegó en el 2018, realizó otras labores, ahí quedó en libertad y una de sus primeras acciones relevantes fue precisamente dentro del cartel de Medellín y que tuvo que ver con el secuestro de Andrés Pastrana, quien se convirtió años después en el presidente de Colombia. Ivana López conversó con él sobre la mano derecha de Pablo Escobar y esta es parte de esa conversación. Popeye se convirtió en uno de los sicarios más importantes de Pablo Escobar después del secuestro que él me hizo a mí por orden de Pablo Escobar y de los extraditables en el año 1988. Popeye era un hombre muy secundario y según me dice Popeye, cuando fui yo a entrevistarlo a la cárcel para escribir mi libro que se llama Memorias Olvidadas, donde narro exactamente cómo fue mi secuestro, Popeye me dice que el operativo de mi secuestro se lo habían encargado al entonces Cartel de Bogotá, que yo no sabía que existió un Cartel de Bogotá, y que ese Cartel de Bogotá no fue capaz de hacer el secuestro y Popeye se ofrece con Escobar de venir a hacer el operativo a través del cual me secuestran a mí y es por eso que una vez se lleva a cabo el secuestro mío y a los 5 días posteriores el mismo Popeye se encarga del secuestro del Procurador General de la Nación, es cuando toma la importancia que toma al interior de la organización de Pablo Escobar. Expresidente, le quería preguntar precisamente por esa entrevista que usted tuvo la oportunidad de hacerle en la cárcel. ¿Cómo fue ese momento para usted? ¿Cómo se gesta esta entrevista? ¿Y cómo termina esta entrevista? Porque esta entrevista, tengo entendido, termina con un perdón. A ver, fue muy interesante porque, como le digo yo, Ivana, estaba escribiendo mi libro. Mi padre, yo le había pedido a mi padre que escribiera él cómo vivió mi secuestro. Vale la pena para los amigos de Chile decirles, mi secuestro fue el primer secuestro político realizado por Pablo Escobar, porque buscaba con él ponerle presión al gobierno en el denominado grupo de los extraditables. Entonces, por eso fue tan importante para él el secuestro mío, porque significaba que mi padre era el jefe de la oposición frente al gobierno, evitando la extradición de los narcotraficantes. Ya Escobar me había amenazado a mí de muerte en el año 1982 y me secuestra en el año 1988. Entonces, mi padre tenía cómo fue mi secuestro, yo tenía mi diario y tomo la decisión de pedirle una cita a Popeye, que estaba ya preso en una cárcel de alta seguridad en Colombia que había construido yo en mi gobierno. Vamos con Camilo Gómez, le hacemos la entrevista a Popeye. Al final, cuando ya terminamos la entrevista, Ivana, ya me paré yo para irme y él me dijo, yo quiero que prendan de nuevo la cámara. Y le dijimos, ¿y por qué quiere que prenda? ¿Qué cosas nuevas tiene? Y me dijo, no, es que yo quiero pedirle perdón a usted, quiero pedirle perdón a su familia, no le puedo pedir perdón a su padre porque ya murió, pero quiero, ¿verdad?, mostrarle el arrepentimiento que tengo frente al daño tan grande que le hice a usted y le hice a su familia. Ivana, yo soy el único que sobrevivo en compañía posiblemente de Francisco Santos a un secuestro de Pablo Escobar. Somos de los pocos sobrevivientes. Y como un día me dijo Popeye a mí, precisamente en esa entrevista, me dijo, doctor Pastrana, cada día que amanezca, dele gracias a Dios que usted está vivo, porque mucha gente lo quería a usted muerto. Y eso es, Ivana, lo que hago todos los días, lo primero que hago al levantarme, darme gracias a Dios de estar aquí con vida con mi familia. Expresidente, ¿usted creyó en ese perdón? Yo creo que sí. La verdad que yo creo que él fue sincero. Popeye, Ivana, es el peor sicario que yo creo que ha tenido Colombia. Él mismo confesó más de 400 asesinatos directos y más de 1.500 indirectos. Y yo creo que al final, como le digo, él no quería pedir perdón ni iba a pedir perdón. Y al final nació de él mismo. Al final, pues,
Nunca, de verdad, tuve el arrepentimiento porque terminó siempre en su mismo negocio y por eso terminó preso de nuevo. Pero yo creo que en lo que correspondió a mí, yo creí, por verlo a él, lo que me comentó, lo que me contó ese día, que cosas que yo ni siquiera supe en mi secuestro, yo creo que hubo de verdad un real perdón por parte de Popeye. Así lo entendí, así lo perdoné y dejé pasar eso ya, otro tema más en mi vida. ¿Qué opina usted sobre toda la figura que ha elevado a los narcotraficantes de del periodo más oscuro que ha vivido Colombia? Muchos lo critican porque estos espacios parecieran ser una apología del crimen en un país que todavía no sana sus heridas, que todavía tiene ahí un plan de paz que no ha sido exitoso. ¿Qué piensa usted sobre eso y qué es lo que deja la figura de Popeye? Comencemos por el final. Lo que deja la figura de Popeye es lo peor, lo que más golpeó a nuestra juventud en los años 80 y en los años 90, que es el dinero fácil, el sicariato. Pablo Escobar contrataba a los niños entre los 15 y los 18 años para ir a asesinar a los líderes, a la policía, al ejército, a los líderes políticos, a los jueces, a los periodistas. Y eso fue posiblemente el daño más grande que se hizo a una generación, cuando el narcotráfico se compraba precisamente a estos jóvenes para que fueran a asesinar. En segunda instancia, yo coincido con usted. Aquí hemos sido muy críticos, porque en ocasiones lo que está haciendo en buena parte es apología. Pero también tenemos que entender que es importante que los colombianos conozcan qué pasó en Colombia. No solamente yo que fui víctima de Pablo Escobar, sino como alcalde le voy a dar una cifra. Yo como alcalde tuve 130 atentados terroristas en Bogotá. Enterré 3 candidatos presidenciales que asesinó el narcotráfico en 9 meses, en los últimos 9 meses de mi alcaldía. Igual me tocó vivir siempre en la presidencia. Yo sufrí en la presidencia 97 atentados para matarme en 4 años. ¿Qué le parece la cobertura internacional con respecto al narcotráfico colombiano cuando se han hecho un montón de series, de libros, donde es prácticamente personaje de culto Pablo Escobar, también Popeye? Estas series nos hacen mucho daño, porque están mostrando muchas de ellas, no la verdad del país, no la verdad de lo que sucedió. Están mostrando a estos hombres como si fueran precisamente los salvadores, como decía yo, los Robin Hood, pero no han mostrado el daño verdaderamente que le hicieron a la sociedad. Aquí nos asesinaron a los mejores periodistas, a los mejores policías, a los mejores soldados, a los mejores jueces, a los mejores políticos. El daño todavía nos estamos recuperando y por eso hay que ver estas series con mucho cuidado y en el contexto de lo que verdaderamente sucedió, porque todavía es mucho el daño que nos están haciendo a los colombianos.